temor de un hombre sabio, de Patrick Roth. Capítulo 123. Hoja que gira. A la mañana siguiente, Bashet vino a buscarme cuando yo estaba terminando de desayunar. Ven, me dijo. Carceret se ha pasado toda la noche rezando para que haya un vendaval, pero solo soplan ráfagas. No entendí qué quería decir, pero tampoco me apetecía preguntar. Devolví la bandeja de madera y al darme la vuelta vi a Pence allí de pie. Tenía un cardenal amarillento en el mentón. Pence no dijo nada. Se limitó a tomarme ambos brazos en señal de apoyo. Luego me dio un fuerte abrazo. Se me había olvidado lo bajita que era y me sorprendió ver que su cabeza solo me llegaba por el pecho. El comedor estaba aún más silencioso de lo que era habitual, y aunque nadie me miraba abiertamente, todos me estaban observando. Bashet me llevó hasta el pequeño parque donde nos habíamos visto por primera vez e iniciamos los ejercicios del calentamiento. Aquella rutina me relajó y calmó mi ansiedad hasta reducirla a un rumor sordo. Cuando terminamos, Bashet me condujo al valle escondido del árbol espada. No me sorprendió. ¿En qué otro sitio podía celebrarse el examen? Había una docena de personas dispersas por el prado, alrededor del árbol. La mayoría llevaban el rojo de mercenario, pero vi a tres con ropa de colores más claros. Deduje que debían de ser miembros importantes de la comunidad, o, quizá, mercenarios retirados que todavía tenían relación con la escuela. Bashet señaló el árbol. Al principio creí que quería que me fijara en su movimiento. Tal como me había adelantado, hacía un día ventoso, y las ramas azotaban furiosamente el aire. Entonces vislumbré un destello metálico junto al tronco. Me fijé, y vi que había una espada atada junto al tronco del árbol. Me acordé de Celian danzando entre las hojas afiladas hasta dar una palmada al tronco. Claro, alrededor del pie del árbol hay una serie de objetos, dijo Bashet. El examen consiste en que vayas hasta allí, escojas uno y lo traigas. ¿Eso es el examen? Pregunté más bruscamente de lo que tenía planeado. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no me lo preguntaste? Replicó ella con aspereza y entonces apoyó suavemente una mano sobre mi brazo. Te lo habría explicado, dijo, al final, pero sabía que, si te lo contaba demasiado pronto, querrías probarlo y te harías daño. Bueno, pues menos mal que lo hemos dejado para hoy, dije, y suspiré. Disculpa resignada. ¿Qué pasa si entro y me quedo hecho trizas? Cortarse es inevitable, dijo Bashet, y se apartó el cuello de la camisa para enseñarme un par de cicatrices pálidas y delgadas que tenía en el hombro. La cuestión es cuánto, y dónde, y cómo te comportas. Se colocó bien la camisa con un encogimiento de hombros. Las hojas no hacen cortes profundos, pero ten cuidado con la cara y el cuello, donde los vasos sanguíneos y los tendones están cerca de la superficie. Un corte en el torso o en el brazo se puede curar fácilmente. Una oreja cercenada, no tanto. Miré el árbol, que en ese momento recibía una ráfaga de viento. Las ramas se agitaron frenéticamente. ¿Qué te impide entrar a gatas? El orgullo, contestó Bashet, escudriñando mi rostro. ¿Quieres que todos te recuerden como el que se arrastró el día del examen? Asentí con la cabeza. Aquello era especialmente importante en mi caso. Era un bárbaro y por lo tanto tenía que demostrar el doble. Volví a mirar el árbol. Había unos 10 metros desde el perímetro de las ramas hasta el tronco. Recordé las cicatrices que había visto en el cuerpo de Tempi y en la cara de Cárcel. De modo que esto es una prueba de Tempi, dije. ¿Una prueba de orgullo? Es una prueba de muchas cosas, aclaró Bashet. Tu comportamiento tiene mucha importancia. Podrías taparte la cara con los brazos y correr hasta el tronco. Al fin y al cabo, la línea recta es la más rápida. Pero, ¿qué revela eso de ti? ¿Eres un toro que embiste a ciegas? ¿Eres un animal sin sutileza ni elegancia? Sacudió la cabeza, frunciendo el entrecejo. Espero algo mejor de un alumno mío. Entorné los ojos y traté de ver qué otros objetos había alrededor del tronco.
Supongo que no puedo preguntar cuál es la elección correcta. Hay muchas elecciones correctas y muchas incorrectas. Eso varía en cada caso. El objeto que traigas revelará mucho. Lo que hagas con ese artículo después también revelará mucho. Cómo te conduzcas revelará mucho. Encogió los hombros. Shane tendrá en cuenta todas esas cosas antes de decidir si merece ser admitido en la escuela. Si tiene que decidirlo Shane, ¿qué hacen aquí los demás? Bashet esbozó una sonrisa forzada y vi la ansiedad oculta en lo más profundo de sus ojos. Shane no representa a toda la escuela, señaló a los otros Adem que estaban de pie alrededor del árbol espada. Tampoco representa a la totalidad de la vía de la latanza. Miré alrededor y me di cuenta de que aquel puñado de camisas que no eran rojas, no eran de colores claros, sino blancas. Eran los jefes de otras escuelas. Habían viajado hasta Jaerd para presenciar el examen del bárbaro. ¿Es esto lo habitual? Pregunté. Bashet negó con la cabeza. Podría fingir ignorancia, pero sospecho que Carceret ha hecho correr la voz. ¿Pueden ellos anular la decisión de Shane? Pregunté. No, esta es su escuela y decide ella. Nadie se atrevería a disputarle el derecho a tomar esa decisión. Hizo el signo "sin embargo" con la mano junto al costado. Muy bien, dije. Bashet me tomó una mano entre las suyas, me la apretó y la soltó. Caminé hacia el árbol espada. El viento amainó un momento y la tupida copa de ramas colgantes me recordó al árbol donde había encontrado al Zaid. No fue un pensamiento muy reconfortante. Me quedé mirando cómo giraban las hojas, tratando de no pensar en lo afilado de sus bordes, en que iban a cortarme, en que se deslizarían a través de la fina piel de mis manos y me cortarían los delicados tendones que había debajo. Desde el perímetro de la copa hasta la seguridad del tronco no podía haber más de 10 metros. No era mucho, según cómo se mirara. Me acordé de Celean corriendo a lo loco entre las hojas. La recordé saltando y apartando las ramas a manotazos. Si ella podía hacerlo, seguro que yo también. Pero ya mientras lo pensaba supe que no era verdad. Celean llevaba toda la vida jugando allí. Era delgada como una ramita, rápida como un saltamontes y medía la mitad que yo. Comparada con ella, yo era un oso torpe y pesado. Vi a un puñado de mercenarios Adem al otro lado del árbol. Dos de las camisas blancas más intimidantes también estaban allí. Noté sus ojos clavados en mí y, en cierto modo, me alegré. Cuando uno está solo, es fácil tener miedo. Es fácil concentrarse en lo que podría esconderse en la oscuridad, al final de los escalones del sótano. Es fácil obsesionarse con cosas inútiles, como el disparate de adentrarse en una tormenta de cuchillos giratorios. Cuando uno está solo, es fácil sudar, derrumbarse, ser presa del pánico. Pero yo tenía compañía. Y no eran únicamente Bashet y Shane quienes me observaban. Había una docena de mercenarios, además de los jefes de las otras escuelas. Tenía un público. Estaba en el escenario, y en ningún otro sitio me siento tan cómodo como en un escenario. Me quedé esperando fuera del alcance de las ramas más largas, atento a que interrumpieran su movimiento. Confiaba en que sus sacudidas aleatorias cesarían un momento y abrirían un camino por el que podría correr, golpeando las hojas que se me acercaran demasiado. Podía utilizar agua en abanico para apartarlas de mi cara. Desde el borde del ramaje observé, a la espera de esa abertura, tratando de adivinar un patrón. El movimiento del árbol me adormecía, como había hecho tantas veces. Los constantes círculos y arcos que formaban tenían un efecto hipnotizador. Mientras lo contemplaba, levemente aturdido por su movimiento, noté que mi mente se deslizaba poco a poco hacia el transparente y vacío espacio de la hoja que gira. Me di cuenta de que, en realidad, el movimiento del árbol no era en absoluto aleatorio. Tenía un patrón compuesto de infinitos patrones cambiantes. Y entonces, con la mente abierta y vacía, vi desplegarse el viento ante mí.
Fue como si se formara escarcha sobre el cristal de una ventana. Primero, nada. Y de pronto vi el nombre del viento con la misma claridad con que veía el dorso de mi propia mano. Miré alrededor un momento, maravillado. Noté el sabor de su forma en la lengua y comprendí que, si lo deseaba, podía levantarlo y desencadenar un vendaval, una tormenta. Podía reducirlo a un susurro y dejar el árbol espada lacio e inmóvil. Pero no me pareció que fuera eso lo que debía hacer. Así que abrí bien los ojos y vi dónde decidiría el viento empujar las ramas, dónde decidiría sacudir las hojas. Entonces di un paso y me metí bajo el ramaje del árbol, como quien entra tan tranquilo por la puerta de su casa. Di otros dos pasos y me paré cuando un par de hojas cortaron el aire ante mí. Me desvié hacia un lado y hacia adelante, y el viento barrió otra rama en el espacio que acababa de dejar atrás. Avancé entre las ramas danzantes del árbol espada, sin correr o apartándolas frenéticamente con las manos. Andaba con cuidado, con parsimonia. Me di cuenta de que así era como Shein se movía cuando peleaba, sin prisas, aunque a veces fuera rápido. Se movía perfectamente, estaba siempre donde necesitaba estar. Casi sin darme cuenta me encontré sobre el círculo de tierra más oscura que rodeaba el grueso tronco del árbol espada. Allí, las hojas giratorias no podían alcanzarme. De momento, estaba a salvo. Me relajé y me concentré en lo que me estaba esperando. La espada que había divisado desde el extremo del prado estaba atada al tronco del árbol con un cordón de seda blanca. Estaba medio desenvainar y vi que la hoja se parecía a la de la espada de Bashet. El metal era de un gris extraño, bruñido, sin marcas ni imperfecciones. Sobre una mesita junto al árbol había una camisa roja, pulcramente doblada por la mitad. También una flecha con plumas blancas y un cilindro de madera pulida, como los que se usan para guardar pergaminos. Me distrajo un destello intenso. Me di la vuelta y descubrí una gruesa barra de oro semienterrada en la tierra oscura, entre las raíces del árbol. ¿Sería oro de verdad? Me agaché y lo toqué. Lo noté frío. Pesaba tanto que no pude desenterrarlo con una sola mano. ¿Cuánto debía de pesar? 20 kilos. Suficiente oro para que me pasara toda la vida en la universidad, por mucho que me subieran la matrícula. Rodeé lentamente el tronco del árbol y vi un trozo de seda colgado de una de las ramas más bajas. Había otra espada, más sencilla, colgada también con un cordón blanco y tres flores azules atadas con una cinta azul, y una moneda víntica de medio penique, deslustrada, y una piedra de afilar, plana y alargada, oscura y aceitada. Entonces llegué al otro lado del árbol y encontré el estuche de mi laúd apoyado contra el tronco. Verlo ahí y saber que alguien había entrado en mi habitación y lo había tomado debajo de mi cama me produjo una rabia intensa y terrible. Sabía qué pensaban los adem de los músicos, y eso lo empeoraba. Significaba que sabían que yo no solo era un bárbaro, sino también una puta barata. Lo habían dejado allí para burlarse de mí. En Imre, después de que Ambrose me rompiera el laúd, dominado por una ira terrible, había llamado al viento, y lo había llamado en un momento de furia y terror para defenderme de Felurian. Pero esta vez no encontré el nombre del viento como consecuencia de haber sentido una emoción intensa. Lo encontré suavemente, como cuando estiras la mano para atrapar una semilla de cardo que flota. Cuando reconocí mi laúd, aquel mare magnum de emociones me sacó de golpe de la hoja que gira, como un gorrión que recibe una pedrada. El nombre del viento quedó hecho trizas y me dejó vacío y ciego. Miré alrededor y vi las hojas, que danzaban frenéticas, y no distinguí ningún patrón, sino solo un millar de cuchillas que cortaban el aire, agitadas por el viento. Terminé mi lento circuito alrededor del tronco del árbol con un nudo de preocupación cada vez más apretado en el estómago. La presencia de mi laúd ponía en evidencia que cualquiera de aquellos objetos podía ser una trampa. Bashet me había dicho que el examen no solo consistía en saber qué tomaría del árbol,
También era importante cómo me lo llevara y lo que hiciera después con ello. Si me llevaba la gruesa barra de oro y se la entregaba a Shein, ¿demostraría que tenía la intención de aportar dinero a la escuela? ¿O significaría que estaba dispuesto a aferrarme por avaricia a algo pesado y difícil de manejar, o que me pusiera en peligro? Podía pensar lo mismo de cualquiera de aquellos objetos. Si me llevaba la camisa roja, podían pensar que me esforzaba noblemente por el derecho a llevarla o que, arrogante, me consideraba bastante bueno para unirme a sus filas. Y era aún más cierto en el caso de aquella espada antigua. No tenía ninguna duda de que, para los Aden, era tan valiosa como la vida de un niño. Di otra vuelta al tronco, despacio, fingiendo que intentaba decidirme por uno de aquellos objetos, cuando en realidad solo pretendía ganar tiempo. Nervioso volví a examinarlos. Había un librito con un candado de latón y un nudo de hilo de lana gris, y una piedra redonda y lisa sobre un paño blanco. Mientras los contemplaba comprendí que cualquier elección que hiciera podía interpretarse de diversas maneras. No tenía suficiente información sobre la cultura Aden para adivinar qué podía significar el objeto que escogiese. Y aunque lo supiera, sin el nombre del viento para guiarme y ayudarme a salir de debajo del ramaje, lo más probable era que quedara hecho trizas. Quizá no lo suficiente para mutilarme, pero sí para dejar claro que era un bárbaro torpe, que evidentemente no pintaba nada allí. Volví a mirar la barra de oro. Si la escogía, al menos su peso me proporcionaría una excusa por haber salido debajo de la copa torpemente. Quizá hasta consiguiera hacer un buen papel. Nervioso, di una tercera vuelta al tronco. Noté que el viento arreciaba, soplando con fuerza y haciendo que las ramas se agitaran aún más. Empecé a sudar, y el sudor me enfrió y me hizo temblar. Y entonces, en medio de aquel momento de angustia, de pronto no pude concentrarme en nada más que en la repentina y apremiante presión de mi vejiga. A mi biología le tenía sin cuidado la gravedad de la situación y sentí una poderosa necesidad de aliviarme. De modo que, en medio de una tormenta de cuchillos, en medio de un examen que también era un juicio, lo único que se me ocurrió era orinar contra el tronco del árbol sagrado de la espada, mientras me observaba una docena de mercenarios orgullosos y mortíferos. Era un pensamiento tan horripilante e inapropiado que me eché a reír. Y cuando la risa salió de mí, la tensión que se acumulaba en mi abdomen y me oprimía los músculos de la espalda desapareció. Escogiera lo que escogiese, tendría que ser algo mejor que la opción de mearme en la alazanza. Entonces, sin aquella ira ardiendo dentro de mí, sin aquel miedo atenazándome, miré las hojas en movimiento que me rodeaban. Otras veces, cuando el nombre del viento me había abandonado, se había ido apagando como un sueño al despertar, irrecuperable como un eco o un suspiro. Pero aquella vez fue diferente. Había pasado horas observando los patrones de aquellas hojas en movimiento. Miré a través de las ramas del árbol y pensé en Celian, saltando y girando sobre sí misma, riendo y corriendo. Y allí estaba, como el nombre de un viejo amigo que se me hubiera olvidado solo un instante. Miré entre las ramas y vi al viento. Pronuncié su largo nombre suavemente y el viento amainó. Lo pronuncié como un débil susurro y por primera vez, desde que llegara a Jaer, el viento dejó de soplar. En aquel paraje donde el viento no cesaba jamás, fue como si de pronto el mundo contuviera la respiración. La incesante danza del árbol espada se ralentizó hasta parar por completo, como si descansara, como si hubiera decidido dejarme marchar. Salí de debajo del árbol y empecé a caminar despacio hacia Shading, sin nada en las manos. Mientras andaba, levanté la mano izquierda y rocé deliberadamente el filo de una hoja con la palma. Me planté ante Shading, deteniéndome a una distancia formal. Me quedé mirándola con gesto inexpresivo, de pie, en silencio, inmóvil.
Tendí la mano izquierda, con la palma ensangrentada hacia arriba, y formé un puño. Ese signo significaba dispuesto. Sangraba más de lo que había previsto y la sangre se filtró entre mis dedos y resbaló por el dorso de mi mano. Al cabo de un momento, Shein asintió con la cabeza. Me relajé y solo entonces volvió a soplar el viento. Capítulo 124. De nombres. Eres un fanfarrón de mierda, ¿lo sabías? Dijo Bashet mientras caminábamos por el monte. Incliné un poco la cabeza hacia ella e hice el signo de aceptación sumisa. Bashet me dio un coscorrón en la cabeza. Para, imbécil melodramático. A ellos puedes engañarlos, pero a mí no. Bashet se llevó una mano al pecho, como si cuchicheara. ¿Te has enterado de lo que se llevó Quos del árbol espada? Eso que un bárbaro no puede comprender. Silencio y quietud. El corazón de Ademre. ¿Y sabes qué le ofreció a Sheilin? ¡Ah! Su disposición a sangrar por la escuela. Me miró con una mezcla de asco e ironía. En serio, es como si acabaras de salir de un libro de cuentos. Hice el signo de halago cortés y aceptación afectuosa atenuada. Bashet alargó una mano y me dio un fuerte capirotazo en la oreja. ¡Ay! De acuerdo, pero no te atrevas a acusarme de melodramático. Tu gente es un gesto dramático enorme y sin fin. El silencio, la ropa color sangre, el idioma oculto, secretos y misterios. Es como si toda su vida fuera una gigantesca pantomima. La miré a los ojos. Y lo digo con todas sus diversas e inteligentes implicaciones. Bueno, has impresionado a Shein, replicó. Eso es lo más importante, y lo has hecho de una forma que impedirá que los jefes de otras escuelas refunfuñen mucho. Y eso es lo segundo más importante. Llegamos a nuestro destino, un edificio bajo de 3 habitaciones al lado de un corral de madera para las cabras. Aquí está la persona que te curará la mano, dijo. ¿Y la botica? Pregunté. La boticaria es íntima amiga de la madre de Cárcel, dijo Bashe, y yo no le dejaría curarte las manos ni por todo el oro del mundo. Apuntó con la barbilla hacia la casa. Dael es a quien acudiría yo si necesitara que me curasen. Llamó a la puerta. Quizás seas miembro de la escuela, pero no olvides que sigo siendo tu maestro. Yo sé qué es lo que más te conviene, en todo. Más tarde, con la mano bien vendada, Bashet y yo nos sentamos a hablar con Sheyin. Estábamos en un cuarto que nunca había visto. Era más pequeño que las habitaciones donde nos habíamos reunido para hablar de Lethan. Había un pequeño escritorio desordenado, un jarrón con flores y varias butacas mullidas. En una de las paredes colgaba un cuadro de 3 pájaros volando al ocaso. No estaba pintado, sino hecho de miles de fragmentos de azulejos esmaltados de colores. Me imaginé que nos encontrábamos en algo parecido al estudio de Shein. ¿Cómo tienes la mano? Me preguntó Shein. Bien, respondí. Es un corte superficial. Daen da los puntos más pequeños que he visto jamás. Es asombroso. Shein asintió con la cabeza. Aprobación. Levanté la mano izquierda vendada con vendas de hilo blanco. Lo difícil será tener la mano quieta 4 días. Ya me siento como si fuera la lengua lo que me hubiera cortado, y no la mano. Shein esbozó una sonrisa, y eso me sorprendió. La familiaridad de ese gesto era un gran cumplido. Hoy has hecho una gran actuación. Todos hablan de ti. Supongo que los pocos que la vieron tendrán cosas mejores de las que hablar, dije con modestia. Incredulidad divertida. Quizás sí, pero ten por seguro que quienes te han observado escondidos explicarán lo que han visto. Celean ya debe de habérselo contado a un centenar de personas.
si no me equivoco. Mañana todos esperarán que hagas temblar la tierra al andar, como si fueras el propio Aether que ha vuelto a visitar. No supe qué decir, así que me quedé callado, lo cual era poco habitual en mí, pero, como ya he dicho, algo había aprendido. Hace tiempo que quiero hablar contigo de una cosa, continuó Shein, curiosidad cauta. Cuando Tempi te trajo aquí, me contó la larga historia del tiempo que habían pasado juntos, dijo, y su aventura persiguiendo a esos bandidos. Asentí con la cabeza. Es cierto que hiciste magia de sangre para matar a unos cuantos, y que luego llamaste al rayo para matar a los demás. Bashet levantó la cabeza y nos miró alternadamente. Me había acostumbrado tanto a hablar con ella en Atur que me extrañó ver la imperturbabilidad Adem reflejada en su cara. Con todo, me di cuenta de que estaba sorprendida. Bashet no sabía nada. Me planteé ofrecer una explicación de mis actos, pero lo descarté. Sí, dije. Entonces, es que eres poderoso. Nunca lo había pensado en esos términos. Tengo cierto poder. Hay otros que son más poderosos que yo. Es por eso por lo que buscas aprender el Ketan, para obtener poder. No, busco por curiosidad. Busco el conocimiento de las cosas. El conocimiento es un tipo de poder, declaró Shein, y entonces pareció que cambiaba de tema. Tempi me dijo que el jefe de los bandidos era un Rinta. ¿Un Rinta? Pregunté con respeto. Algo malo. Un hombre que es más que un hombre, y sin embargo, menos que un hombre. ¿Un demonio? Pregunté. Utilicé la palabra Atur sin pensar. No, un demonio. No, dijo Shein, pasando a hablar en Atur. No existen los demonios. Sus sacerdotes cuentan historias de demonios para asustarlos. Me miró a los ojos brevemente e hizo los signos de sincera disculpa y trascendencia. Pero en el mundo hay cosas malas, cosas viejas que adoptan forma humana, y hay unas cuantas que son peores que las demás. Se pasean libremente por el mundo y cometen actos terribles. Sentí crecer en mí la esperanza. También he oído que los llaman los Chandrian, dije. Sheyin asintió. Yo también lo he oído, pero la palabra Rinta es mejor. Me miró largamente y pasó de nuevo al adémico. Por lo que me ha contado Tempi de tu reacción, creo que ya te has encontrado a uno de esos. Sí. ¿Volverás a encontrártelo? Sí. Me sorprendió la certeza de mi propia voz. Con un propósito. Sí. ¿Con qué propósito? Matarlo. Esas cosas no se pueden matar fácilmente. Asentí con la cabeza. ¿Utilizarás las enseñanzas de Bashet con ese propósito? Utilizaré todo lo que tenga con ese propósito. Sin darme cuenta, fui a hacer el signo de tajante, pero el vendaje de la mano me lo impidió. Arrugué la frente. Eso está bien, dijo Shein. Tu Ketan no será suficiente. Es demasiado flojo para alguien de tu edad. Bueno, para un bárbaro. Bueno, para alguien que ha recibido tan poca instrucción como tú. Pero en general, flojo.
Hice todo lo posible para eliminar la impaciencia de mi voz, y lamenté no poder utilizar la mano para indicar lo importante que era para mí aquella pregunta. Shane, tengo un gran deseo de saber más sobre esos Rinta. Shane permaneció callada un rato. Lo tendré en cuenta, dijo por fin, e hizo un signo que interpreté como inquietud. De esas cosas no se habla a la ligera. Mantuve un semblante inmutable y, pese al vendaje, obligué a mi mano a hacer el signo de deseo profundo y respetuoso. Te agradezco que lo tengas en cuenta, Shane. Valoraré cualquier cosa que puedas decirme sobre ellos, más que el oro. Bashet hizo el signo de desasosiego y a continuación los de deseo educado y diferencia. 2 ciclos atrás no lo habría entendido, pero entonces supe que quería cambiar de tema. Así que me mordí la lengua y lo dejé estar. A esas alturas conocía lo suficiente a los Aden para saber que insistir era lo peor que podía hacer si quería saber más. En la mancomunidad habría podido insistir sobre el tema o embaucar a mi interlocutor, pero eso no habría funcionado allí. La quietud y el silencio eran lo único que podía funcionar. Tenía que ser paciente y dejar que Shane volviera a sacar el tema cuando le pareciera oportuno. Como iba diciendo, prosiguió Shane, con fisión renuente. Tú qué tan. Todavía es pobre. Pero si te entrenaras debidamente durante un año, alcanzarías el mismo nivel que Tempi. Me siento halagado. Yo no. Te hablo de tus debilidades. Aprendes deprisa. Eso hace que te precipites. Y la precipitación no es de Lethany. Bashet no es la única que opina que hay algo inquietante en tu espíritu. Shane me miró con fijeza durante más de un minuto. Entonces encogió elocuentemente los hombros y miró a Bashet, favoreciéndola con la sombra de una sonrisa. Sin embargo, si alguna vez he conocido a alguien que no tenía ni una sola sombra en su corazón, seguramente debía de ser un niño demasiado pequeño para hablar. Se levantó de la butaca y se sacudió la camisa con ambas manos. Vamos a buscarte un nombre. Shane nos guió por la rocosa y empinada ladera de un monte. Ninguno de los tres habíamos dicho nada desde que saliéramos de la escuela. Yo no sabía qué iba a pasar, pero no me pareció oportuno preguntarlo. Habría parecido irreverente, como un novio que soltara ¿qué viene ahora? En mitad de su boda. Llegamos a un saliente cubierto de hierba con un árbol inclinado, aferrado a la pared desnuda de un precipicio. Junto al árbol había una sólida puerta de madera, una de las viviendas semi-escondidas de los Aden. Shane llamó a la puerta y abrió ella misma. El interior no era en absoluto cavernoso. Las paredes de piedra estaban pulidas y el suelo era de madera. También era mucho más grande de lo que yo había imaginado, con techos altos y 6 puertas que se adentraban aún más en la roca. Una mujer, sentada a una mesa baja, copiaba algo de un libro a otro. Tenía el pelo blanco y la cara arrugada como una manzana. Caí en la cuenta de que aquella era la primera persona que veía leyendo o escribiendo en todo el tiempo que llevaba en Hyde. La anciana saludó a Shane con una cabezada. Entonces se volvió hacia Bashet y aparecieron arrugas alrededor de las comisuras de sus ojos. Alegría. Bashet, dijo, no sabía que hubieras regresado. Venimos a buscar un nombre, Magwin, dijo Shane, súplica educada y formal. ¿Un nombre? Preguntó Magwin sorprendida. Miró a Shane y a Bashet, y a continuación clavó los ojos en mí, que estaba de pie detrás de ella. Luego en mi pelo rojo y en mi mano vendada. Ah, dijo,
y de repente su rostro se ensombreció. Magwin cerró sus libros y se levantó. Tenía la espalda encorvada y daba pasitos pequeños arrastrando los pies. Me hizo una seña para que me acercara y caminó despacio alrededor de mí, mirándome de arriba a abajo. Evitó mi cara, pero me tomó la mano que no tenía venda y le dio la vuelta para examinarme la palma y las yemas de los dedos. Te oiría decir algo, dijo con la mirada fija en mi mano. Como usted quiera, honorable creadora de nombres, dije. Magwin miró a Shein y dijo, ¿se burla de mí? Creo que no. Magwin volvió a caminar alrededor de mí y me pasó las manos por los hombros, los brazos y la nuca. Me deslizó los dedos por el pelo. Entonces se paró delante de mí y me miró a los ojos. Los suyos eran como los de Elodin. No me refiero a los detalles. Los ojos de Elodin eran verdes, intensos y burlones, mientras que los de Magwin eran del típico gris Adem, ligeramente vidriosos y con bordes enrojecidos. No, el parecido estaba en su forma de mirarme. Elodin era la única persona que yo conocía que podía mirarte así, como si fueras un libro que él hojeaba distraídamente. Cuando los ojos de Mawin se cruzaron con los míos por primera vez, noté como si me hubiera extraído todo el aire de los pulmones. Por un brevísimo instante creí que le había asustado lo que había visto, pero seguramente eso solo se debía a mi ansiedad. Últimamente había estado demasiadas veces al borde del desastre, y, pese a lo bien que me había ido en el examen, una parte de mí todavía estaba esperando que cayera el otro zapatazo. Madre, dijo, sin apartar los ojos de los míos. Agachó la cabeza y volvió a su mesita. ¿Madre? Preguntó Bashet con un deje de consternación. Me pareció que iba a decir algo más, pero Shane alargó una mano y le dio un coscorrón en la cabeza. Era exactamente el mismo movimiento que Bashet había utilizado infinidad de veces aquel último mes para reprenderme. No pude evitarlo. Me reí. Bashet y Shane me fulminaron con la mirada. Magwin se dio la vuelta y me miró. No parecía enojado. Te ríes del nombre que te he dado. No, Magwin, dije, e hice lo mejor que pude el signo de respeto con la mano vendada. Los nombres son importantes. Magwin siguió mirándome. ¿Y qué va a saber un bárbaro de nombres? Sé un poco, dije, y volví a mover la mano vendada. Sin ella, no podía añadir matices de significado a mis palabras. Lejos de aquí, he estudiado cosas. No sé mucho, pero sí algo más que la mayoría. Magwin me miró largamente. Entonces sabrás que no debes hablar de tu nombre con nadie, dijo. Es algo privado y es peligroso compartirlo. Asentí con la cabeza. Magwin pareció satisfecha, se sentó en su silla y abrió un libro. Bashet, conejita mía, ven a visitarme pronto. Leve censura, cariñosa. Vendré, abuela, prometió Bashet. Gracias, Magwin, dijo Shein, gratitud deferente. La anciana se despidió con una cabezada distraída y Shein nos precedió hasta el exterior de la cueva. Esa noche me acerqué a la casa de Bashet. La encontré sentada en el banco que había junto a la puerta, contemplando la puesta de sol. Bashet dio unas palmadas en el banco y me senté. ¿Cómo te sientes ahora que ya no eres un bárbaro? Me preguntó. Más o menos igual, respondí. Un poco más borracho. Después de cenar, Pence me había llevado a su casa, donde se celebraba una especie de fiesta, o mejor dicho, una reunión, pues no había ni música ni baile.
Sin embargo, me halagó que Pence se hubiera tomado la molestia de buscar otros 5 ADEM dispuestos a celebrar mi admisión en la escuela. Me gustó comprobar que la impasividad ADEM se esfumaba fácilmente después de unas pocas copas. Y al poco rato, todos sonreíamos como bárbaros. Eso me relajó, sobre todo porque entonces mi torpeza con el idioma podía achacarse a mi mano vendada. Antes, dije, escogiendo las palabras con cuidado, Shein ha dicho que sabía una historia sobre los Rinta. Bashet giró la cabeza y me miró con gesto inexpresivo, vacilante. Llevo tiempo buscando eso por todo el mundo, continué. Hay pocas cosas que valoraría más. Absoluta sinceridad. Y me preocupa no habérselo explicado bien a Shein. Interrogación, súplica intensa. Bashet me miró un momento como si esperara a que yo continuara. Entonces hizo el signo de renuencia. Se lo comentaré, dijo. Promesa. Terminado. Asentí y no insistí más. Bashet y yo nos quedamos un rato callados, viendo cómo poco a poco el sol desaparecía tras el horizonte. Bashet inspiró hondo y dio un gran suspiro. Me di cuenta de que nunca había hecho nada parecido, salvo cuando esperaba que yo recobrara el aliento o me levantara de una caída. Hasta ese momento, todas las veces que habíamos estado juntos, nos habíamos concentrado en mi entrenamiento. Esta noche, dije por fin, Pence me ha dicho que creía que tengo una ira bonita y que le gustaría compartirla conmigo. Bashet se rió. No ha tardado mucho. Me lanzó una mirada de complicidad. ¿Qué ha pasado? Me sonrojé un poco. Pues Pence me ha recordado que los ADEM no consideran que el contacto físico sea algo especialmente íntimo. La sonrisa de Bashet se volvió casi lasciva. ¿Te ha atrapado, no? Casi, contesté. Me muevo más rápido que hace un mes. Dudo que te muevas lo bastante rápido para librarte de Pence, dijo Bashet. Lo único que busca es sexo. No hay nada de malo en eso. Por eso te lo pregunto, dije pausadamente, para ver si hay algo malo. Bashet arqueó una ceja al mismo tiempo que hacía el signo de vago desconcierto. Pence es muy hermosa, dije. Sin embargo, tú y yo hemos... Busqué la palabra adecuada. Intimado. Entonces Bashet comprendió por dónde iba y volvió a reír. ¿Te refieres a que hemos tenido relaciones sexuales? La intimidad entre maestra y alumno es mucho mayor que eso. Ah, dije, aliviado. Me imaginaba algo así, pero me gusta estar seguro. Bashet negó con la cabeza. Se me había olvidado lo que piensan los bárbaros sobre el sexo, dijo con ternura e indulgencia. Ya hace muchos años que se lo expliqué a mi rey poeta. Entonces, ¿no te ofenderías si yo hice un signo impreciso con la mano vendada? Eres joven y brioso, dijo Bashet. El sexo es saludable para ti. ¿Por qué iba a ofenderme? ¿Acaso soy la dueña de tu sexo y me preocupa que se lo des a alguien más? Bashet se interrumpió como si acabara de ocurrírsele algo. Me miró. ¿Te ofende a ti que yo haya tenido relaciones sexuales con otros durante este tiempo? Me miró fijamente. Veo que te sorprende. Sí, admití. Entonces hice inventario mental y me sorprendió comprobar que no estaba muy seguro de qué sentía. Siento que debería ofenderme, dije por fin, pero creo que no estoy ofendido. Bashet asintió en señal de aprobación. Esa es una buena señal. Demuestra que te has vuelto civilizado. El otro sentimiento es lo que creciste pensando. Es como una camisa vieja que
ya no te va bien. Y ahora, cuando la examinas, te das cuenta de que siempre fue fea. Vacilé un momento. Por curiosidad, dije, ¿con cuántos otros has estado mientras tú y yo estábamos juntos? A Bashet le sorprendió mi pregunta. Frunció los labios y miró al cielo antes de encogerse de hombros. ¿Con cuántas personas he hablado? ¿Con cuántas he entrenado? ¿Cuántas veces he comido o practicado el ketan? ¿A quién se le ocurre contar esas cosas? ¿Y todos los Aden piensan así? Pregunté, contento de tener por fin la oportunidad de plantear esa pregunta. ¿Que el sexo no es especialmente íntimo? Claro que es íntimo, dijo Bashet. Cualquier cosa que una a dos personas es íntimo. Una conversación, un beso, un susurro. Hasta pelear es íntimo. Pero nosotros no somos extraños respecto al sexo. No nos avergonzamos de él. No creemos que sea importante quedarnos el sexo de otra persona para nosotros solos. Como un avaro que acumula oro. Sacudió la cabeza. Esa idea tan extraña es la que más los diferencia a ustedes, los bárbaros. Pero, ¿y el amor? Pregunté, un poco indignado. ¿Qué pasa con el amor? Bashet soltó una larga y fuerte carcajada de regocijo. Debió de oírla medio Jaer y resonó por los montes. ¡Bárbaros! Dijo, enjugándose las lágrimas. Se me había olvidado lo trazados que son. Mi rey poeta también era así. Tardó muchísimo en comprender la verdad, que existe una gran diferencia entre el pene y el corazón.